Agina tomar un taxi en plena noche, solo, pensando que vas de regreso a casa, pero la verdad es que subiste a una pesadilla de la cual no podrás escapar. Ahora, imagina que el conductor no es quien tú crees que es, y ese taxi te lleva a un destino mucho, pero mucho peor de lo que te imaginas. En el episodio de hoy, descubrirás qué sucede cuando un viaje común se convierte en una experiencia de terror absoluto. Asterisco. Asterisco, te aviso, no vas a poder salir hasta el final de este video. Así que deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nada de esta historia. Y claro, deja tu comentario aquí abajo, porque quiero saber qué opinas de la vuelta de tuerca que viene a continuación. Si crees que puedes escapar de este terror, demuéstramelo en los comentarios. Pero cuidado, tu alma podría estar en juego. Asterisco. Eran casi las 3 de la mañana cuando decidí que ya era hora de volver a casa. El turno en el almacén había sido especialmente agotador esa noche, y lo único que quería era una ducha caliente y mi cama. La lluvia caía con fuerza, y las calles de la ciudad estaban casi desiertas. Caminé hasta la avenida principal con la esperanza de encontrar un taxi. Después de unos minutos, uno se detuvo frente a mí. La conductora, una mujer de unos 30 y tantos, me miró fijamente desde el asiento delantero. Tenía el cabello negro y desordenado, y su piel era tan pálida que parecía casi translúcida bajo las luces del tablero. ¿A dónde vas?, preguntó con una voz monótona, sin siquiera un rastro de cortesía. Le di la dirección de mi casa, y ella asintió sin decir nada más. Cuando subí al taxi, un extraño aroma invadió mis sentidos, una mezcla entre humedad, flores marchitas y algo metálico, como sangre seca. Cerré la puerta, y el sonido de los seguros bloqueándose me puso en alerta. El interior del taxi estaba inquietantemente limpio, salvo por un crucifijo colgando del retrovisor y unas manchas oscuras en el asiento delantero. Intenté no pensar demasiado en ello y me acomodé. Pero mientras avanzábamos por las calles vacías, el silencio dentro del auto se volvió asfixiante. ¿Trabajas siempre tan tarde?, intenté romper el hielo. Ella no respondió de inmediato. Solo me miró a través del retrovisor con unos ojos oscuros y vacíos, como si estuviera viendo algo más allá de mí. Alguien siempre necesita un último viaje, dijo finalmente, con una sonrisa apenas perceptible. De repente, el taxi giró bruscamente en una calle oscura que no reconocí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Creo que ese no es el camino, dije, tratando de sonar tranquilo. Ella no respondió. Fue en ese momento que vi algo en el asiento trasero. Al principio pensé que era un bulto de ropa, pero cuando miré más de cerca, noté que había algo resumando un líquido oscuro que olía a hierro. Asterisco, ¿qué harías si el viaje más común se convierte en tu peor pesadilla? No te vayas, lo que viene hará que nunca quieras volver a tomar un taxi, asterisco. El taxi avanzaba por calles cada vez más oscuras y desiertas. Mi teléfono no tenía señal, algo extraño en esa parte de la ciudad. Empecé a sentir un sudor frío recorriendo mi espalda. Creo que está tomando el camino equivocado, dije, tratando de mantener la calma. La conductora no respondió, pero su sonrisa en el retrovisor parecía más pronunciada, casi burlona. Las luces de los postes comenzaron a parpadear, y la niebla que cubría las calles se volvió más densa, dificultando ver más allá del parabrisas. Finalmente, el taxi se detuvo en un callejón que parecía salido de una película de terror. Las paredes estaban cubiertas de grafitis ilegibles, y un hedor insoportable llenaba el aire. Antes de que pudiera preguntar por qué habíamos parado, ella giró lentamente su cabeza hacia mí, con movimientos antinaturales, como si su cuello estuviera quebrado. «Es aquí donde comienza tu verdadero viaje», dijo con una voz gutural que no podía pertenecer a un ser humano. De repente, escuché golpes en el maletero. Era un sonido desesperado, como si alguien estuviera tratando de salir desde adentro. Mi instinto me gritaba que saliera del taxi, pero las puertas seguían bloqueadas. «¿Qué es eso?», pregunté, mi voz temblando. «Una ofrenda para ellos», respondió.
Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, el maletero se abrió de golpe. Una figura humana, o lo que quedaba de ella, se arrastró hacia afuera. Su cuerpo estaba cubierto de laceraciones profundas y su rostro estaba completamente desfigurado, como si hubiera sido devorado por algo. Intenté abrir mi puerta con todas mis fuerzas, pero era inútil. La figura comenzó a arrastrarse hacia mí, dejando un rastro de sangre y carne. La conductora solo observaba, riéndose en silencio, mientras el aire se llenaba con un grito desgarrador proveniente de la criatura. Asterisco, ¿crees que esto es aterrador? Lo que estás a punto de escuchar hará que desees nunca haberte subido a este taxi. Sigue escuchando, si tienes el valor, asterisco. Cuando pensé que no podía ser peor, la conductora aceleró, lanzando al hombre desfigurado contra una pared. El impacto fue brutal, y el sonido de los huesos rompiéndose resonó en mis oídos. Pero lo que realmente me heló la sangre fue lo que sucedió después. El cuerpo se levantó. No como una persona herida, sino como una marioneta tirada por hilos invisibles. Sus ojos, completamente blancos, se fijaron en mí. Y luego habló. No debiste subirte a este taxi, dijo con una voz que parecía provenir de múltiples gargantas. Intenté gritar, pero el miedo me paralizó. Entonces, mi atención se desvió a un teléfono que estaba en el asiento trasero. Lo agarré, esperando que funcionara, pero lo que vi en la pantalla me dejó sin aliento. Había una galería de fotos de otros pasajeros. En cada imagen, las personas tenían expresiones de terror puro. Algunos parecían estar siendo devorados por sombras, mientras que otros aparecían desmembrados en posiciones imposibles. En la última foto, reconocí mi rostro, pero mi expresión no era de miedo, sino de algo mucho peor, resignación. La voz del pasajero espectral volvió a llenar el taxi. Te lo advertí. Ahora es tu turno. El taxi continuaba avanzando, como si tuviera vida propia. La niebla afuera era tan densa que parecía envolvernos en un manto de desesperación. La conductora no dijo una palabra más, pero su sonrisa antinatural seguía presente, como si disfrutara de mi sufrimiento. El hombre desfigurado que había sido lanzado contra la pared desapareció en la niebla, pero su presencia seguía latente, como si algo mucho más oscuro lo acompañara. Intenté abrir las ventanas, pero no respondían. Golpeé el cristal con desesperación, esperando algún milagro, pero solo logré hacer eco de mi propia impotencia. El taxi tomó una curva cerrada y me encontré frente a un paisaje que no reconocí. Era un descampado lleno de cruces torcidas y lápidas en ruinas. Un cementerio abandonado. Las luces del taxi iluminaron algo que parecía un ataúd abierto al borde del camino. Dentro, había un cuerpo que parecía estar en descomposición, pero de pronto abrió los ojos. «No me mires», gritó el cadáver, con una voz que desgarró el silencio y me heló la sangre. La conductora soltó una carcajada grotesca, y el taxi comenzó a acelerar hacia el ataúd. Intenté suplicar, pero no salían palabras de mi boca. El vehículo pasó por encima del cuerpo, pero el impacto no fue el de un choque normal. Un alarido inhumano llenó el aire, y el taxi comenzó a temblar como si algo intentara entrar desde el suelo. Sentí un peso en mi pecho, como si miles de manos invisibles intentaran arrancarme el alma. Miré a la conductora, buscando alguna señal de humanidad, pero sus ojos ahora eran dos pozos oscuros, sin vida. Asterisco, ¿crees que esto es lo peor? Lo que está a punto de suceder hará que tu piel se erice y tus gritos queden atrapados en tu garganta. No te atrevas a irte, porque el horror apenas comienza, asterisco. El taxi se detuvo abruptamente en el centro del cementerio. La lluvia ahora caía como una tormenta furiosa, pero no lograba ocultar los sonidos que venían de la oscuridad. Era un murmullo, como si cientos de voces estuvieran rezando o maldiciendo en un idioma antiguo. «Ellos te quieren», dijo la conductora, con una voz que parecía salir de un abismo. Las puertas finalmente se destrabaron, pero antes de que pudiera salir corriendo, vi algo que me dejó paralizado. Decenas de figuras se arrastraban desde las sombras, sus cuerpos retorcidos y deformes,
como si hubieran sido condenados a una eternidad de sufrimiento. Corrí hacia el descampado, esquivando las lápidas, mientras las figuras me seguían. Podía escuchar sus garras rasgando la tierra y sus gritos guturales llenando el aire. Tropecé con una raíz y caí al suelo, mi rostro impactando contra el lodo. Cuando levanté la cabeza, vi a una de las figuras frente a mí. Sus ojos eran pozos oscuros, llenos de odio y desesperación. Sus manos esqueléticas se alzaron hacia mí, y sentí como sus dedos fríos como el hielo rozaban mi cuello. Fue entonces cuando el taxi volvió a aparecer de la nada. La conductora bajó la ventana y me miró con una expresión de falsa compasión. ¿Quieres subir de nuevo?, preguntó, como si todo esto fuera un juego. Sin pensarlo, corrí hacia el vehículo. Justo cuando las figuras estaban a punto de alcanzarme, logré cerrar la puerta. Pero el alivio duró poco, porque algo más estaba dentro del taxi conmigo. El taxi estaba en marcha de nuevo, pero algo había cambiado. La atmósfera dentro del vehículo era sofocante, como si el aire estuviera lleno de una presencia invisible, pero mortal. Miré por el retrovisor, esperando ver solo el asiento vacío, pero en su lugar vi una figura borrosa, como una sombra que se movía lentamente hacia mí. ¿No te sientes observado?, preguntó la conductora, rompiendo el silencio con su voz gélida. Giré la cabeza hacia atrás, pero no había nadie, al menos no físicamente. Sin embargo, la sensación de unas manos invisibles tocando mi espalda era innegable. Entonces, escuché un susurro en mi oído, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para helarme la sangre. «Te están esperando». Intenté gritar, pero mi garganta estaba seca. La figura borrosa en el retrovisor comenzó a tomar forma, revelando un rostro que parecía una amalgama de diferentes personas, ojos desplazados, una boca que se torcía en todas direcciones, y piel que parecía derretirse. «Sácame de aquí», grité, golpeando el cristal que separaba mi asiento del de la conductora. Ella se limitó a reír, una carcajada que resonaba como si varias voces estuvieran hablando al unísono. El taxi aceleró, y las luces de la carretera comenzaron a parpadear. En un momento de lucidez, intenté abrir la puerta, pero algo la mantenía cerrada. No eran los seguros, era como si el taxi estuviera vivo, reteniéndome en su interior. De repente, el vehículo se detuvo en seco, y las luces se apagaron. El silencio que siguió fue ensordecedor, hasta que una voz surgió desde el asiento trasero. «Ahora es tu turno». Cuando la luz del interior del taxi se encendió, me di cuenta de que no estaba solo. Una mujer, pálida y vestida de blanco, estaba sentada a mi lado. Sus ojos estaban vacíos, como si hubieran sido arrancados, pero su boca estaba cosida con hilo negro. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer levantó una mano y señaló hacia adelante. La conductora asintió, como si entendiera el lenguaje de los muertos, y el taxi comenzó a avanzar nuevamente. La carretera ahora parecía interminable, flanqueada por árboles retorcidos cuyas ramas se extendían como garras hacia el cielo. Cada vez que miraba por la ventana, veía figuras que aparecían y desaparecían en la niebla, observándome con miradas acusatorias. De repente, el taxi frenó bruscamente. Frente a nosotros había un hombre que parecía perdido, con ropas rasgadas y una linterna en la mano. Parecía aliviado de vernos y se acercó rápidamente al vehículo. «Ayúdenme», gritó, golpeando la ventana de la conductora. Ella bajó la ventana solo lo suficiente para hablar. «¿Estás seguro de que quieres entrar?». El hombre, desesperado, asintió sin pensar. La conductora desbloqueó la puerta delantera y le indicó que subiera. Pero tan pronto como lo hizo, las puertas se bloquearon automáticamente y el taxi se llenó de un hedor insoportable. «Gracias», comenzó a decir, pero se detuvo al mirar por el retrovisor. Detrás de él, en el asiento trasero, estaban las mismas figuras que me habían perseguido en el cementerio. Antes de que pudiera gritar, las sombras se lanzaron sobre él. Sus manos y garras invisibles lo rasgaron en pedazos, y sus gritos resonaron en mis oídos mientras la sangre cubría las ventanas del taxi. La conductora me miró y dijo con frialdad:
uno menos. Asterisco, ¿crees que esto es suficiente para asustarte? Lo que viene será aún peor. Si tienes el valor de continuar, sigue escuchando, pero recuerda, no hay vuelta atrás. Asterisco. El taxi siguió avanzando mientras el cuerpo destrozado del hombre se desvanecía en la oscuridad. Mis manos temblaban, y el terror me mantenía clavado en mi asiento. Intenté nuevamente abrir las puertas, pero seguían firmemente cerradas. La carretera comenzó a cambiar, volviéndose cada vez más surrealista. Los árboles a los lados ahora estaban cubiertos de cuerpos colgantes, todos con expresiones de dolor y horror eterno. Sus ojos parecían seguirme, juzgándome. La conductora rompió el silencio una vez más. Cada pasajero paga un precio. Él pagó con su cuerpo. ¿Con qué pagarás tú? No respondí, pero sabía que mi tiempo estaba contado. El taxi tomó un giro inesperado y terminó en un camino empedrado rodeado por un paisaje desolado. Las colinas parecían estar hechas de osamentas humanas, y el aire estaba impregnado de un hedor nauseabundo, como si la muerte misma habitara aquel lugar. La conductora detuvo el vehículo frente a un arco imponente que marcaba la entrada a lo que parecía ser un pueblo fantasma. «Llegamos a tu destino», dijo, con una sonrisa que revelaba dientes afilados como cuchillas. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió sola y fui arrastrado hacia afuera por una fuerza invisible. Mis pies tocaron el suelo, pero parecía que estaba caminando sobre cenizas calientes. Al mirar alrededor, vi figuras humanas, o lo que quedaba de ellas, moviéndose lentamente entre las ruinas. Sus rostros estaban cubiertos de heridas abiertas, y sus ojos eran vacíos, sin vida. Una mujer vestida con harapos se acercó a mí. Su piel colgaba de sus huesos, y sus labios estaban cosidos con alambre oxidado. Aún así, su voz resonó clara en mi mente. «Acepta el trato y puede que sobrevivas. Recházalo, y serás uno de nosotros». Intenté responder, pero no salían palabras de mi boca. La mujer alzó una mano y señaló hacia el taxi, donde la conductora me observaba con diversión. «El trato es simple», continuó la mujer. «Una vida a cambio de la tuya. Elige bien». Mi mente estaba nublada, pero sabía que no podía confiar en nadie en este lugar. Miré a mi alrededor, buscando una salida, pero cada paso que daba parecía acercarme más al taxi, como si aquel vehículo infernal fuera el único refugio. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Una figura masculina, atada a un poste de madera, estaba siendo quemada viva mientras las criaturas del pueblo lo rodeaban, riendo y aplaudiendo. Sus gritos de agonía eran insoportables, pero nadie hacía nada para detener el horror. «Él rechazó el trato», dijo la conductora, apareciendo a mi lado de la nada. Antes de que pudiera alejarme, las criaturas comenzaron a acercarse a mí. Sus manos huesudas intentaban tocarme, y cada contacto dejaba una marca ardiente en mi piel. En ese momento, entendí que no tenía elección. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté, finalmente encontrando mi voz. La conductora señaló hacia el pueblo. Entre las ruinas, vi a una mujer joven, que parecía ser la única persona viva y humana en aquel lugar. Sus ojos estaban llenos de miedo, y su cuerpo temblaba mientras las criaturas la observaban desde lejos, esperando que alguien diera la orden. «Ella es tu sacrificio», dijo la conductora, entregándome un cuchillo oxidado. Con el cuchillo en mi mano, me acerqué lentamente a la mujer. Podía escuchar sus sollozos y ver las lágrimas correr por su rostro sucio. Cada paso que daba hacia ella hacía que mi corazón latiera más rápido, pero no por miedo, sino por la culpa que comenzaba a consumir mi alma. «Por favor, no lo haga», suplicó, mirando directamente a mis ojos. Mis manos temblaban, y el cuchillo parecía pesar 1 tonelada. Pero las criaturas no me dejaban opción. Sentía sus miradas perforando mi espalda, esperando que cumpliera con el sacrificio. «Si no lo haces, ambos moriremos aquí», dijo una voz en mi mente, que reconocí como la de la conductora. Con un grito de desesperación, levanté el cuchillo. Justo cuando estaba a punto de apuñalarla, algo me detuvo.
Una fuerza invisible me arrebató el arma de las manos, y la mujer corrió hacia las sombras, desapareciendo en la oscuridad. Las criaturas rugieron de ira, y el suelo comenzó a temblar. En ese momento, entendí que había sellado mi destino. Asterisco, ¿qué harías tú en mi lugar? ¿Te atreverías a sacrificar una vida para salvar la tuya? Si crees que la pesadilla ha terminado, te equivocas. Lo peor está por venir. No dejes de escuchar, porque aquí es donde el verdadero horror comienza. Asterisco. El suelo bajo mis pies continuó a temblar. Cada paso que daba se sentía como si caminara sobre vidrios rotos, con cada pedazo de mi alma desgarrada. Las criaturas de la aldea comenzaron a moverse más rápido, y sus ojos brillaban con una sed insaciable. Me miraban como si fuera el último alimento en un mundo en ruinas, y lo peor de todo es que sabía que lo que más deseaban era mi alma. Intenté correr hacia el taxi, pero algo me lo impedía. Un tentáculo oscuro emergió del suelo, atrapándome por los tobillos y arrastrándome hacia el centro de la plaza. Allí, el viento soplaba con fuerza, y la tierra estaba impregnada con el olor de la muerte. La figura de la conductora apareció frente a mí, su rostro ahora completamente desfigurado por la oscuridad que la envolvía. No hay escape, dijo, su voz profunda y resonante. Este es el precio que debes pagar. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en un grito silenciado por una mano invisible que me apretaba la garganta. La figura de la mujer que había escapado apareció ante mí, pero ya no era la misma. Su cuerpo estaba distorsionado, como si hubiera sido moldeado por la oscuridad. Su rostro estaba cubierto de cicatrices y sus ojos, ahora completamente negros, me miraban con una furia indescriptible. ¿Por qué?, pregunté, desesperado. ¿Por qué me estás haciendo esto? Ella sonrió, y su boca se estiró más allá de lo posible, revelando dientes afilados como cuchillos. Porque tú elegiste. La oscuridad te eligió. Las criaturas que habitaban este pueblo fantasma comenzaron a rodearme. Eran miles, con piel pálida y deshecha, y ojos vacíos que no dejaban de mirarme. No eran humanos, ni tampoco seres completos. Eran retazos de almas condenadas, atrapadas en el abismo entre la vida y la muerte. Uno de ellos, un hombre con el rostro cubierto por un velo de carne podrida, se acercó a mí y susurró en mi oído. Cada uno de nosotros fue elegido. Pero algunos de nosotros, como tú, fuimos condenados a ser la carne. En un movimiento frenético, la criatura levantó su mano y desgarró el aire con sus garras, rasgando la carne de su propio brazo. La sangre que emanó de su cuerpo era de un negro profundo, y el suelo comenzó a moverse como si estuviera vivo. Cada gota de sangre que tocaba el suelo se convertía en una criatura más, una extensión de la misma oscuridad que los había creado. De repente, todo a mi alrededor se volvió caótico. Las criaturas empezaron a desmembrarse entre sí, arrancándose las extremidades, alimentándose de sus propios cuerpos. Las risas llenaban el aire mientras las sombras de aquellos que alguna vez fueron humanos desaparecían en un mar de terror. Yo no podía moverse. Mis pies estaban clavados al suelo por el terror que me paralizaba. Sentí una presencia acercándose desde atrás. Cuando me giré, vi a la conductora de nuevo, con una sonrisa más amplia que nunca. ¿Te gustan nuestros juegos?, dijo con tono burlón. Es hora de que pagues tu deuda. La aldea de condenados estaba cambiando rápidamente. Las criaturas que antes se arrastraban lentamente comenzaron a moverse con más agilidad, como si la oscuridad que las había creado las estuviera fortaleciendo. Los árboles de la plaza, que antes parecían muertos, comenzaron a moverse, alzándose con raíces gruesas que se extendían por el aire, como si tuvieran vida propia. Mi único pensamiento en ese momento era escapar. Pero no tenía a dónde ir. Cada calle estaba bloqueada por las mismas criaturas, que ahora se acercaban lentamente, sus ojos fijos en mí. No podía correr, no podía gritar. Solo me quedaba esperar el inevitable final. De repente, una de las criaturas, la más grande de todas, saltó hacia mí. Sus garras se clavaron en mi piel,
y una oleada de dolor me recorrió el cuerpo. Caí al suelo, y en ese momento, las voces de los condenados llenaron mi cabeza. Me susurraban, pidiéndome que me uniera a ellos, que aceptara mi destino. Y fue entonces cuando la conductora se inclinó sobre mí, sus ojos ahora completamente negros. Con una voz llena de veneno, dijo: «Es hora de que seas uno de nosotros. Nadie escapa de este lugar». Sentí como mi cuerpo comenzaba a cambiar. Era como si la oscuridad misma me estuviera consumiendo. Mi piel comenzó a arder, y las sombras de las criaturas se colaron por cada poro, invadiendo mi ser. Mis manos se transformaron en garras, y mi rostro, deformado por el dolor, adquirió una forma monstruosa. «Ahora, eres uno de nosotros», dijo la conductora, su voz como una melodía macabra. Las criaturas comenzaron a rodearme, celebrando mi transformación. Ya no era humano, sino parte de la oscuridad que gobernaba aquel lugar. Mi alma ya no pertenecía a mí. Era una extensión de la pesadilla, destinada a arrastrar a otros hacia el abismo. Antes de perder toda mi humanidad, miré por última vez el taxi. La figura del conductor, ahora irreconocible, estaba observándome con una sonrisa. Sabía lo que me esperaba. Asterisco, este es el final para mí, pero si aún te atreves a continuar, ¿qué te espera a ti? Recuerda, el taxi siempre está esperando. Y tú, podrías ser el próximo. Asterisco. La sensación de estar atrapado no me abandonaba. Mis ojos, ahora más sensibles a la oscuridad, podían ver cada rincón de aquel pueblo que se desintegraba a su alrededor. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido y todos los recuerdos de quienes habíamos sido se desvanecieran poco a poco. La gente del pueblo, si es que alguna vez lo fue, ya no era más que sombras que se movían en silencio, sin alma ni humanidad. El aire estaba espeso y apestaba a muerte. Los edificios que antes eran casas ahora eran tumbas, y las calles se habían convertido en laberintos sin salida. El cielo estaba cubierto de nubes negras que no dejaban pasar ni un solo rayo de luz. Sentí como una fuerza oscura me arrastraba hacia la plaza central. No podía moverme, mis piernas estaban pegadas al suelo como si la tierra misma me estuviera reclamando. En ese instante, un grito desgarrador resonó en el aire. No era humano, era un sonido inhumano que emanaba de las profundidades del infierno. Las criaturas comenzaron a rodearme, y entre ellas, pude ver a la conductora del taxi. Ya no tenía forma humana. Su rostro era una máscara de horror, con ojos vacíos y una boca que se abría y cerraba como si estuviera hablando en lenguas muertas. «No puedes escapar», gritó, su voz retumbando en todo el pueblo. «Este es tu destino. Todos aquellos que han tomado el taxi son parte de este lugar. Ahora eres mío». Traté de luchar, pero mis fuerzas me abandonaron. Sentí como si mi alma misma se estuviera desintegrando, como si la oscuridad la estuviera devorando. Intenté escapar nuevamente, pero algo más me mantenía atado. Las criaturas se acercaban lentamente, y entre ellas, la figura de la conductora parecía moverse como un espectro. Cada paso que daba, el suelo temblaba, y la tierra bajo mis pies parecía querer tragármelo todo. Las criaturas comenzaron a susurrar en mi oído, palabras que no podía comprender, pero que sentía como cuchillos enterrándose en mi mente. De repente, algo terrible sucedió. Una de las criaturas, que parecía ser el líder, avanzó hacia mí con una velocidad sobrehumana. Sus manos eran garras de hueso, y su rostro estaba cubierto por una máscara de carne podrida. Sin previo aviso, saltó sobre mí y con un solo movimiento, arrancó mi brazo. El dolor fue insoportable, pero no me desmayé. El sufrimiento era ahora mi compañero más cercano. La figura del líder se acercó aún más, sus ojos brillando con un rojo infernal. «Ahora, tu sufrimiento es eterno», dijo con una voz profunda y resonante. Vi cómo su boca se abrió de par en par, y de su interior emergió una lengua larga y viscosa, que comenzó a envolver mi cuello. El dolor era tan intenso que mi visión se oscureció y mi mente comenzó a perderse. Ya no podía distinguir entre la realidad y la pesadilla.
Ya no sentía mi cuerpo. La oscuridad había invadido cada rincón de mi ser. Era como si me hubiera convertido en parte de la misma pesadilla que había estado persiguiendo durante todo este tiempo. Mi mente estaba atrapada en una espiral sin fin de terror y desesperación. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era el grito de alguien que había sido condenado a vivir en este lugar por toda la eternidad. Las criaturas comenzaron a moverse más rápido, y pude ver cómo devoraban a aquellos que, como yo, habían caído en su trampa. A lo lejos, vi la figura de la conductora acercándose nuevamente, pero esta vez, algo había cambiado. Su rostro, antes desfigurado, ahora era una máscara de horror que no podía comprender. Sus ojos brillaban con una intensidad maligna que parecía consumirlo todo a su paso. «Ahora eres parte de mí», dijo, y su voz era un susurro en mi oído. «Te has unido a la oscuridad. Ahora eres una sombra más». En ese momento, sentí como mi alma comenzaba a desvanecerse. El frío de la oscuridad me envolvía por completo. Ya no podía luchar más. La desesperación era absoluta. Sentí una mano fría sobre mi hombro. Me giré lentamente, y lo que vi me dejó sin aliento. La figura de la mujer que había sido mi salvación en un principio estaba ahora de pie ante mí. Su rostro estaba cubierto de sangre, y sus ojos vacíos me miraban como si no quedara nada de lo que una vez fue. «Es demasiado tarde», dijo con una voz hueca, como si viniera del fondo del abismo. «Todos hemos caído». De repente, la plaza se iluminó con una luz roja que hizo que mis ojos se nublaran. La tierra comenzó a moverse, y las criaturas comenzaron a arrastrarse hacia la luz, como si fueran parte de algo aún más grande, más terrible. El último sonido que escuché fue el de una carcajada diabólica que llenó el aire. Una risa que nunca olvidaría. Si has llegado hasta aquí, no hay vuelta atrás. La oscuridad te ha llamado, y ahora sabes que el taxi nunca ha dejado de estar ahí, esperando a su próximo pasajero. ¿Serás tú el siguiente? La desesperación se apoderó de mí. Mis pensamientos eran una maraña caótica de imágenes y recuerdos rotos. Las sombras se alzaban sobre mí, tomando forma en cada rincón del pueblo olvidado. ¿Qué era este lugar? ¿Qué habían hecho conmigo? Los ojos de las criaturas brillaban con un hambre infinita, sus lenguas serpentinas se movían en el aire, como si la oscuridad misma les diera vida. La figura de la mujer que antes había sido mi salvadora me miró, pero ya no era humana. Su rostro estaba marcado por cicatrices profundas, y sus ojos, vacíos de toda humanidad, reflejaban el horror que nos rodeaba. Se acercó a mí, caminando con una lentitud tortuosa, como si disfrutara de mi sufrimiento. «Ya nada te salvará». Su voz era un susurro que rasgó el aire como una daga afilada. «El taxi nunca se detiene, y tú nunca volverás a ser libre. Todos aquellos que tomaron este viaje están condenados a este destino, y tú eres el siguiente en caer». La tierra bajo mis pies comenzó a temblar, y sentí un tirón en mi pecho. Algo me estaba arrastrando hacia el centro de la plaza. Los restos de las almas perdidas que se habían quedado atrapadas aquí flotaban en el aire como espectros, sus cuerpos desmembrados, desfigurados por el sufrimiento eterno. Podía escuchar sus lamentos, una sinfonía macabra que perforaba mis oídos. La oscuridad se tragaba todo lo que alguna vez fue. De repente, el líder de las criaturas apareció frente a mí. Su figura era tan imponente que su presencia parecía hacer que el mundo entero se desvaneciera. Era más grande que cualquier ser humano, con garras de hueso y una piel que parecía hecha de las mismas tinieblas. Su rostro estaba cubierto por una máscara grotesca, y sus ojos brillaban como dos soles rojos. «Es hora de que pagues tu precio», dijo con voz grave, que resonó en todo el pueblo. «Has cruzado el umbral, y ahora eres parte de nosotros». Antes de que pudiera reaccionar, sentí una presión indescriptible sobre mi pecho. Era como si 1.000.000 de manos invisibles me aplastaran. La oscuridad me rodeó por completo, y sentí que mi vida se desvanecía, como si el alma se me escapara a través de los dedos.
La oscuridad me rodeaba por completo. No podía ver nada, solo sentía cómo me hundía más y más en un abismo sin fin. La sensación de ser engullido por la nada era tan abrumadora que casi no podía respirar. Estaba atrapado en un lugar donde el tiempo ya no existía, y mi existencia se reducía a una sombra más en el eterno vacío. Entonces, una luz roja brilló en la distancia. No era una luz cálida ni salvadora, era una luz infernal, que parecía emanar de las entrañas del mismo infierno. La vi acercándose lentamente, como un faro macabro que me atraía hacia su centro. Al acercarme, pude ver las figuras que emergían de la oscuridad, como espectros condenados que se arrastraban hacia el resplandor. La conductora del taxi apareció nuevamente, esta vez sin la máscara que la cubría. Su rostro estaba completamente desfigurado, una mezcla de carne podrida y huesos rotos. Su cuerpo parecía una carcasa vacía, pero sus ojos, esos ojos oscuros, seguían fijos en mí, llenos de maldad. ¿Creías que escaparías? Su voz se arrastró en el aire como un susurro mortal. Nadie puede escapar de la oscuridad. Nadie puede salir de este lugar. Todos somos parte de la misma condena. Tú, los demás, todos somos su alimento. En ese momento, las criaturas comenzaron a rodearme. Ya no había forma de escapar. El abismo se cerraba a mi alrededor, y los espectros comenzaban a devorar lo poco que quedaba de mi humanidad. Sentí como si mi carne se disolviera, como si cada hueso se rompiera lentamente, mientras la oscuridad me reclamaba por completo. La plaza central se desmoronaba, y las criaturas continuaban su festín macabro. Gritaban y se retorcían, sumidos en la desesperación eterna. Pero no podía escapar. Ya no quedaba nada de mí. Todo lo que alguna vez fui se había desvanecido en esa espiral de sufrimiento. Entonces, la luz roja se apagó de golpe, y el silencio absoluto me envolvió. El grito de la conductora resonó una vez más, pero esta vez, fue el sonido de mi propia alma siendo arrancada de su cuerpo. Asterisco, ahora sabes la verdad. El taxi nunca se detiene. Si alguna vez te encuentras con una mujer en un taxi, no tomes el viaje. Porque una vez que cruzas esa línea, tu destino está sellado. Y cuando el taxi regrese por ti, no habrá escape, asterisco.